Pues señores, muy buenas tardes, noches y madrugadas. A la hora que estés viendo, no sé a qué hora sea el motivo, las circunstancias y la hora en cual estés viendo este video. Traemos esta Game Boy que está puteada de la pantalla. Por ahí se logra apreciar que trae un super chingadazo. Llegaron dos pantallitas IPS de la Game Boy Advance. Ya hicimos video de la SP, no sé cuál salga primero, si esta. Entonces no he instalado. Está por ahí un poco complicado porque tenemos que soldar unos puntos de pantalla con unos puntos de placa. No tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque pues lo probé, lo chequé, pero la única variante de esto es que la verdad... Ahí va. ¿Se oye? Está madreada de aquí. Ahorita vamos a ver en la cámara de arriba, porque tenemos cámara de arriba, güey, mira. Compramos un aditamento que es de cámara de arriba. Por ahí ya está el pinche brazo moviendo y haciendo de las suyas. Está algo complicado y acá ya vamos a grabar de este lado. Pues señores, vamos a darle caña a esto. Primero obviamente vamos a tratar de... Vamos a desmadrar esto y vamos a guardar todo. Ahorita les presento las opciones y qué es lo que tiene que pasar, porque no nada más es una simple carcasa. Vienen modificaciones, vienen diferentes cosas que tenemos que hacer en este pequeño gran tutorial. Ahí está, vamos a guardar pilas porque no tengo pilas para más tarde. ¿Qué tal si no agarra todavía? Pero bueno, creo que tengo por ahí un eliminador. Ah, pero esta no trae eliminador, no me había dado cuenta. Pero bueno, yo soy el tío War, muchísimas gracias. Si te está gustando el video, o si te gusta, o si crees que te vaya a gustar, o si al final te vas, pues dale un like, un respectivo like. Y espero que les sirva mucho este tipo de tutorial, porque la persona que me vendió estas pantallas me dijo que no la había realizado. Y es la primera vez que se va a realizar en su ámbito, porque ya hay un chingo de tutoriales cómo la puedes hacer. Y me acomoda más grabar aquí arriba, en la parte de arribita de aquí, que ustedes no la ven de la cámara, o en este caso de la, pues sí, de la cámara de arriba, güey, no hay de otra. Vamos a comenzar este video y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos nuestras cosas por ahí ya montadas. Vamos a ir desde cero. Le quería poner a este pila recargable, pero yo creo que lo voy a dejar para la otra Game Boy. Vamos a utilizar esta, pues la que está madreada, les vuelvo a repetir. Nos costó alrededor de, creo que 250 pesos. 250 pesos, muy sencillo. Vamos a empezar el video. Muchísimas gracias por estar aquí y un saludo a toda la banda que está aquí abajito. Hello, motherfucker. Yo soy el tío War, muchísimas gracias y comenzamos, señores. Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharear. Pues señores, vamos a comenzar de este lado. Tengo del lado izquierdo el micrófono, a ver si ustedes no lo alcanzan a escuchar más de un lado izquierdo. Pero creo que ya eso es lo de menos, ¿no? Número 1, tenemos que retirar todos los tornillos especiales. Siempre tienen aquí la tornillería especial, que son las tres puntas. Vamos a quitar alrededor de 4, 6, 7 tornillitos, que son puntas especiales. Afortunadamente la carcasa que viene tiene la gracia y la fortuna de que traigan o tengan tornillería completa. Pero lo que no me gusta de las SPs que utilicé yo en el video, que es de la SP, todos eran 3 puntas, nada más me vinieron como 2 de cruz, o 2 de cruz. Pero obviamente vienen también desarmadores especiales para este tipo de puntas o este tipo de tornillos. Me he encontrado muchísimos tornillos, güey, barridos, porque lo intentan sacar con... ¿Cómo decirlo, güey? Lo intentan sacar con desarmadores extraños. Yo creo que de cruz, güey, pero es imposible luego. Aquí, obviamente vamos a quitar todos los tornillos, lo ponemos en nuestra bolita mágica. Un imán, recomendación, siempre tengan un imán, güey. Siempre tengan un imán a la mano. Nos falta estos, creo. No, estos ya están. Esas no las vamos a volver a utilizar. A ver qué calidad viene a ver qué tipo de calidad trae nuestra carcasa, güey, ¿sabe? Para empezar, es una pantalla que viene con 30 pines, 30 y tantos. Yo siempre le llamo pantalla corta, y hay otro que tiene, este es como de 30, 31, y hay otro que tiene de 40, güey. Entonces nos tocó la de 30. Aquí cabe mencionar que obviamente se vería muy chingona
una IPS en este tipo de carcasa. A mí me gustaría ponerla aquí, pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que no nos deja ponerla ahí? La única diferencia es que tiene un recorte aquí. Si te fijas, el recorte viene sesgado en esta parte y tiene unas perforaciones aquí. Y esta viene recta, digamos lo que está derecha. No viene el recorte o no viene sesgada de este lado. En la parte de acá arriba, si te fijas, aquí ya viene muy pegado al marco. Y esta parte de aquí no viene tan pegada al marco. Lo que vamos a utilizar es esta carcasa de aquí, que es tipo Super Nintendo, porque viene la botonería así, güey. Yo creo que es de Super Nintendo. Ya creo que había hecho yo un tipo de carcasa de esta forma. Sus botones de colores, su cruceta negra. Aquí viene toda la tornillería que les digo, que te ayuda y te hace un buen paro. Vienen todos los cauchitos nuevos. Y estos cauchitos que estoy viendo acá también tienen muy buena calidad, güey. Porque este es bien codiciado, el Select y Star, luego de tanto que la apachurra la banda o los morros o los chavos o la gente que pues le da duro, se los come, güey, se los gasta. ¿Cómo? No sé, cabrón. Quitamos la pantalla que no funciona, así, y aquí tienes 1, 2 tornillitos, nada más son 2. Hay veces de que me dicen, oye tío, voy a cambiar mi carcasa, güey, ¿cómo le hago? O cuál es la forma correcta para quitar la pantalla porque está pegada. Yo, el tío, lo que hago es torcerla así, se va a escuchar. Y así. Pero despacio, güey, si no te la vas a llevar. Yo la tuerzo un poquito para que se despegue. No te la cargas, eso sí te puedo saber. Y se sale súper facilísimo, güey. Hay mucha banda que quiere hacer esto. Yo lo hago por ustedes. ¿Qué es esto? Ahí va el sonido de acá. Ahí está, güey. Por ahí si parecen en las torres. Le voy a poner aquí, no la compres, no funciona, güey. Vamos a darle una cepillada a esta madre, güey, yo creo. Y una repasada con la gomita, güey, primero. Les voy a mostrar lo que llegó. Lo que llegó fue esto. ¿Qué es lo que viene en tu paquete? Bueno, en tu paquete tiene que venir, en tu paquetito tiene que venir lo que es la carcasa, que les acabo de enseñar que es esta. Te tiene que venir tu pantalla, que es esta. Y ahorita les voy a enseñar qué es lo que se tiene que soldar, porque sí está muy arriesgado. Vi unos comentarios que si te pasas de caliente, güey, le puedes llegar a romper su madre y hacerle unos puntos. Ahorita te digo dónde. Pero te va a llegar tu carcasa, te va a llegar 2 desarmadores, uno de 3 puntas y uno de cruz. Te va a venir tu pantalla, y aquí algo bien importante, tu pantalla, y está chido. Yo digo que está chido. Viene, obviamente, si tu pantalla, si tu tarjeta de memoria, tu tarjeta de Game Boy es de 30 pines, justa razón, obviamente te va a venir lo que es tu, ¿cómo se llama? Tu flex, o de 30 o de 40 pines. Vienen tus 2 flex, o sea, no importa si tienes uno de 30 o de 40, o tienes un chiquito o un grande, no me alburen. Y viene también tu pantalla, que por ende o por automático, los botones touch ya están soldados, que son estos, güey. Este y este. Y obviamente este touch tiene que ir en la parte de arriba y este touch tiene que ir en la parte de abajo. Vienen tus 3 cablecitos que no se alcanzan a ver, que están, es 1, es 2, y acá está el tercero. Si alcanzas a ver, güey, aquí tienes botones, puntos, que es la L, el R, el Select y tierra, güey. ¿Cuáles son los que vamos a utilizar? A ver, ahí se ve mejor. Los que vamos a utilizar y le tenemos que poner estaño o un puntito saludora es la L, la R y el Select. El ground, que es la tierra, no lo vamos a utilizar.
Así es que tienes que ser muy chingón, tener buen pulso al momento de cerrar al momento de soldar este tipo de pantallas, porque si te pasas de calor, vas a generarle 3 puntos a la pantalla. Si te pasas de calor, le vas a generar en esta parte donde están los puntos de soldadura, te lo vas a pasar y se te va a marcar la pantalla feo. Tienes LRCL Geek Ground, que es LRCL Geek Ground. Bueno, el L lo vamos a soldar al TP9. El TP9 está aquí. Aquí está. Este es el TP9. Lo voy a acercar más, güey, para que lo veas. A ver si enfoca. Aquí está el TP9. El R va al TP8 y el TP8 lo tenemos aquí, güey. Es este. El que estoy tocando, güey. El TP8. Porque abajo viene el TP1, TP0 y este es el TP8. Y el Select que viene acá arribita, lo vamos a bajar hasta TP2. Que el TP2, ahí está, que el TP2 viene aquí. Ahí lo tienes, güey. TP9L, TP8R, TP2 Select. Vamos a preparar la pantalla primero. Y ahorita vamos a probar después la tarjetita o nuestra tarjetita con los puntos que te acabo de decir. Entonces, la chula. Vámonos con estos. L, TP9. Yo creo que de una vez voy a poner estas. Vamos a darle caña. Ya vienen preparados nuestros alambritos, ¿eh? Ahora vamos a montar esto. Aquí vienen los botones, los embellecedores. De este lado. Ahí está. A ver. Tiene que entrar así. Sí, güey. Se ve chida, güey. Se ve perrona, güey. Entonces, vamos a colocarla. Le quitamos estas pegatinas que están aquí. Este también que está acá. Y vamos a rifar de afuera hacia adentro. Chingue su madre. Si no la llegas a pegar bien, güey, se queda pegada, pero ahí está. Ahí está, güey. Vamos a ver si no mordió nada aquí. No, nada, güey. Aquí hay un touch. El touch lo vamos a poner aquí. Sí, güey. Ahí está todo. Seguimos. Ahora viene lo raro. Ven, vamos a poner los botoncitos que vienen aquí. Que son estos, que es una muy buena. Y ahí va. Mira. Mira. Ahora viene lo entretenido. A ver, déjenme pongo bien, déjenme coloco bien la cámara para que se vea ahí bien. Tienes que medir tus pines. Habíamos quedado que obviamente tiene dos lados, güey. Y no es el lado correcto porque pues, no le queda, ahí sobra espacio. El lado correcto, aquí se añade uno. Obviamente este es más grande. Y va a ser de este lado, güey. Así. Bueno, ya colocamos nuestro flex que va a la pantalla iluminada. Ahora vamos a poner el flex que va aquí. Estos ahorita los vamos a tener que soldar. Vamos a ponerlos de este lado bien parejitos. Sacas tus sujetadores.
doblas, metes y te vas, güey. Lo vamos a tener que chambear de esta manera para que ahorita lo pongamos como Dios manda. ¿Qué enredado es esto? El L, que es va al TP9. Y vamos a soldar a ver qué tal queda. Es un toquecito, güey. Ahí está, papo. Luego viene el R, que es de aquí, va al TP8. Ahí está. Y el Select va al TP2. Ahí está, papo. Regreso hacia acá. No nos hace falta nada. Nada más nos hace falta montar y que todo coincida en su lugar. Siempre los botones, perdón, los tornillos que van aquí son de cruz. Y ocupa 3, güey. Ocupa 3. Yo sabía que ocupa 3, pero ahorita le sacamos 2. Sin pasarse de galleta. Qué bonita va quedando, güey. Pero ahorita vamos al final. Ponemos lo que son al lado sus embellecedores, que así se dice, ¿no? Es que pinche nombre tan marrón. Embellecedores. Su encendido. Este pinche encendido no me gusta, güey. Voy a poner güey. Está más chido Cerrada, perfectamente bien cerrada. No mames, qué pasa desde lanza. A ver, vamos por un jueguito. Ahorita le quitamos esto. A ver, ya fuimos a checar. Vamos a ver las especificaciones que vienen. La aprendemos y obviamente se ve. Ahorita vamos a ver en qué brillo está. Es excelente, güey. Es increíble. Me gusta más esta que la SP. Para entrar al menú principal, tenemos que apachurrar Select y L y R al mismo tiempo. Aquí aparece el menú. Que el menú te dice brillos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y con el L lo vas reduciendo, cabrón. Con el Select bajas. ¿Dónde está el Select? Bajas. Vienen los colores, que es blanco y negro. Es color, no sé, azul, morado, no sé. Vienen diferentes colores. Ojalá se vea en la pantalla, se ve excelente, güey. Se ve increíble. Su madre, es como para no desmadrarte la vista, güey. Voy a ir a los Pixel Effects. A ver si se alcanzan a ver, ¿eh? Ahí va, déjenle bajo tantito. A los Pixel Effects sería que se nota muy pequeño, muy, creo que hasta la pantalla cambia, güey, sí cambia. Si te fijas, se nota muy pequeño los cuadritos diminutos, ahí viene un cambio, ahí se ve. Este es otro efecto y este es otro efecto, el 4. La neta, a mí me gusta el efecto 1, güey, porque se ve como más liso. Ahí está. Ya lo que viene abajo es como los frames que existen y después vienen los resets. Otra vez vamos con el brillo. Ahí se alcanza a ver bien. Ahí ya se pierde. Y este es el brillo 9, güey. El brillo... Vamos con los píxeles aquí. Aquí está. Vamos a dejarlo así. Se ve increíble, güey. La neta se ve bien chido. Muy bien, gasta mucha batería, sí, la verdad sí está muy desgastante la batería. Es por eso que vamos aquí a eliminar. Ya es súper genial que aquí prendieran los botones. Tuve una Game Boy que aquí prendían las letras, no los botones, las letras, güey. Y ahí no se ve píxel. Es muy diferente. Que otra vez. Hacia acá. Excelente calidad de pantalla, parece que estás jugando. No manches, se ve bien chida. Pues señores, este fue el tutorial de esta Game Boy Advance con pantalla IPS 5, de las más
pues de las más recientes, las más nuevas, güey. Yo soy el Tiguar, muchísimas gracias. ¿Vale la pena? La pregunta es, ¿vale la pena adquirir una pantalla IPS? Si es personal para ti, sí, la neta sí vale la pena. 1100 pesos y ya tienes una vieja, la puedes transportar de este lado. Ya te fijas que funcionan los touch. Bueno, no los probamos, pero funcionan lo que son select, los brillos, el tipo de píxel. Hay diferentes colores, etc, etc y etc. Vale la pena el gasto para meterla a tu bolsillo. Muy buena, muy buen tamaño. Te digo, aquí el único problema serían tener este tipo de pilas. La batalla es que tú tengas una pila recargable. La verdad que sea algo usual. La verdad que sea algo que sí necesites y no estés gastando en pilas, o no estés gastando en recargar también el tiempo de que vas. ¿Qué tal si te sales? Se te olvida tus pilas recargables. Es mejor, yo creo, que ponerle una pila recargable de litio, y para que te dure muchísimo más si quieres jugar en unos colores más fuertes. Es increíble para el bolsillo, sí. Puedes meterla en un forrito, en un lugar así, en un lugar donde te cabe en la mano perfectamente. Los controles son muy buenos. Cabe mencionar que la neta, una SP para mí no me late, ¿no? Me gusta más jugar así, no me gusta así de carterita, no se me hace algo a gusto, no se me hace algo cómodo, la verdad. Yo prefiero este tipo de consolas. Esta es la primera. Yo creo que a la siguiente le vamos a poner pila recargable. Si llega antes y si no se vende, pues también se va a ir con la pila recargable, güey. Es algo, pues la neta es algo que me gusta, que es algo que puede llegar a ser útil, porque la neta si le subes a los 10 brillos, vamos a subirle todo, a los 15 brillos, que es increíble. Ay, no tiene este juego, que es increíble el gasto de pila. Ahorita hace rato nada más lo prendimos y luego se agotó. Y si te fijas, la cámara no capta tanto brillo, ahí como que no ves, güey. No ves bien porque es mucho brillo lo que causa. Pero a simple vista, a simple ojo, no mames, se ve increíble, güey. La neta se ve súper increíble. Estos son los 15 brillos que tiene. Si le cambiamos también de color, que son... Ay, vamos a subirle aquí. De color blanco y negro. Este color como azul. Este como más brillante, más tenue, más verde, güey. Como azul. Vamos a meter a Luigi. Espérenme, vamos a jugar a blanco y negro. No mames, qué increíble. Pero bueno, ya me dejo de tanta chingadera. Muchísimas gracias a la banda que estuvo abajo. No sé cuánto haya durado este video. Aquí está la prueba de que sí es, para mí, mi opinión, sí vale la pena el gasto de 1100 pesos en adquirir nada más lo que es la carcasa. La carcasa viene una amarilla. Yo quería ponerla aquí en la naranja, pero ya te lo expliqué en el principio. Pues hubiera quedado bien chingón en una naranja. Tengo otra transparente amarilla, pero se ve muy... Para mí se me hace un color muy culero. Yo soy el Tío War, muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos vemos para la próxima, señores. Dejen su comentario si les gustó el video. Si no les gustó, pues ni pedo, no puedo hacer absolutamente nada acerca de... Pero es muy satisfactorio saber que ustedes están aquí cotorreando. Y sobre todo, pues me hayan acompañado aquí en este ensamble. No como un tutorial, güey, pero es un ensamble. Pero yo prefiero una portátil. Nos vemos, señores, hasta la próxima.